Bueno, según el contador que está acá arriba, dice que hay 58 Yo anotados. perdí la primera, no pude estar. Yo les pido disculpas a todos. Obviamente no es un problema personal mío. Yo por mí trato de hacer todo lo mejor posible. Por eso me tomo el trabajo de grabar las sesiones justamente por este problema. Porque sé que es todo muy, muy precario. En realidad, la realidad es que es un problema de precariedad. Jitsi anda bien como herramienta. El problema que hay es que lo que está mal son los servidores de la facultad. Eh, la Universidad de Río Negro tomó una medida mucho más polémica que la tomó desde siempre, que es que ellos le pagan directamente a Google. O sea, la Universidad de Río Negro no tiene servidores propios, usa los servidores de Google. Por lo cual, el servicio de correo anda perfecto, el programa para conectarse anda perfecto, todo, pero está todo terciarizado. Entonces, ahí hay un problema también político que yo entiendo, que es que los compañeros de la Dirección de Tecnología de la Información, que son no docentes de la universidad, ellos tomaron siempre la decisión de generar eh, todas las herramientas sobre la base de software libre. Obviamente Google no es un software libre, entonces yo ahí entiendo, digamos, la posición política, digamos, de militar una forma de conocimiento abierta y con un software libre, pero bueno, no estábamos preparados como universidad. En realidad, si esto le ponemos un servidor, anda re bien. Lo que tiene la ventaja vieron que no está más el simbolito acá de Jitsi que está acá, ahí, a su izquierda. El tema es que el simbolito ahora es el de la Universidad del Comahue, el sello de agua ese, y las conversaciones son encriptadas. Salvo que alguien o sea, para que alguien se meta acá adentro tiene que ser una persona que se abrió un número de usuario del SIU y además yo dejé el curso abierto. Si lo pusiera cerrado, no se podría notar. Yo lo tendría que aceptar, pero bueno, yo lo dejé abierto, no me molesta. Pero bueno, qué sé yo, es una situación media compleja. Para mí hay que tener una política de puertas abiertas y está bueno usar las plataformas de la universidad. Y si no andan, también para que no anden y para que salta la ficha que no anden. Esteban, ¿qué programa usas para grabar? Yo para grabar estoy usando un programa que se llama OBS, que se llama Open Broadcasting System. Sería sistema abierto de transmisión. Es muy fácil el programa, se puede bajar. OBS es un programa para Linux, para máquinas Apple y para Windows. Y está bueno sí, está bueno. La verdad que está bueno. Si alguien lo quiere bajar, después me avisa y yo le mando. Hay unos tutoriales sencillos de 20 minutos para configurarlo y después tocar y animarse nomás. Mirá que yo tengo una máquina bastante viejarda que debe tener, no sé, como más de 10 años, una notebook y anda bastante mal, con la memoria bastante colapsada y todo, y estoy pudiendo hacerlo. Así que dentro de todo, se puede. Si yo puedo, que soy bastante malo para estas cosas, cualquiera puede. Eh, bueno, bueno, ya para ir terminando, ¿no? Son las... ¿Qué horas son? Son las 5, ¿no? Tenemos un tiempo todavía. Así que siempre terminamos antes, que hoy terminemos un poquito después. Eh, Tengo 58. Doy por sentado que todos los que están conectados están viendo más o menos bien. Así que 59 horas. Es un éxito. Qué bárbaro. Qué bueno. Me pone contento que seamos un montón porque anotados hay como 60 y pico, 70. Entonces creo que estamos cerca de todos. Excelente. Nunca habíamos sido tanto, me parece. Y eso es la ventaja de que al tener la extensión, perdón, ya digo esto y no digo más, Eduard no les consume datos, entonces bueno, se pueden conectar el teléfono a otros lados, etcétera. Bien. Eh, ¿Cómo se relaciona la noción de prejuicio e ilustración? ¿Alguien tiene ahí algo apunteado que quiera compartir? Yo tengo, pero si alguien más quiere decir, mejor. No, vamos a aprovecharte, Flor, así que habla tranquila. Bueno, Gadamer habla de cómo la noción de prejuicio adquiere en la ilustración toda una connotación negativa, porque
y adquiere como el significado de juicio no fundamentado. Y siendo la ilustración un momento histórico en el cual se valorizaba por sobre todo el uso de la razón y del método y tener las cosas claras y bien cimentadas y a partir de ahí construir teorías fuertes, estoy hablando básicamente de Descartes, Muy bien. el prejuicio tenía una connotación completamente negativa y significaba algo que tenía que ser eliminado eh, y no como lo pensaba Gadamer, que es la posibilidad de la comprensión. La ilustración decía esto, sin fundamentación no hay certeza y sin certeza no se puede construir un conocimiento, eh, un episteme fuerte. Así que bueno, Gadamer dice en este sentido que incluso la, la voluntad, la intención de la ilustración de eliminar todo prejuicio es un prejuicio propio de la ilustración. Es verdad. ¿Alguien que quiera agregar algo más que haya punteado sobre esta parte? Espero que no se me haya cortado el audio. No, no, yo por lo menos te escuché bien, espero. Como que solo acepta, perdón, como que solo acepta la ilustración un conocimiento obtenido a través de un método racional. No proviene o no es resultado de ese método, no es válido. Por toda la crítica a la Edad Media, a la tradición, a la irracionalidad supuesta. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera leer algún fragmento o tenga anotado algo? Bueno, no, yo agregar, está muy bien lo que dijeron las compañeras y simplemente agregar esta idea, digamos, es muy interesante la reconstrucción, después tomen el detalle de hacerlo, léanlo con detenimiento el texto, cómo él establece que hay como el argumento del problema del método y el argumento de la razón, por un lado, o sea, los argumentos ilustrados y los argumentos anti-ilustrados, en cierta medida como que hay cierta circularidad o cierta rotación de esos argumentos también en relación entre el romanticismo y la ilustración. A mí siempre me parece muy interesante, digamos, cómo el romanticismo como movimiento histórico-cultural, si se quiere, logró resituar la posibilidad de la historia, o la historia como un elemento decisivo constitutivo del repertorio del conocimiento, la temporalidad. Ese es un gran, es tal vez uno de los más grandes aportes del romanticismo. Hegel, ahí a caballo entre el romanticismo y el fin de la ilustración, pero ya claramente como un pensador romántico, y ubicar ahí en ese núcleo la restitución de lo histórico como constitutivo del conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, el aporte que realiza el romanticismo y cómo el romanticismo, digamos, al mismo tiempo construye un prejuicio anti-ilustrado, ¿no? Antimetódico, pero al mismo tiempo, digamos, cómo Gadamer al dialogar con... Fíjense que ahí Gadamer está haciendo un ejercicio de comprensión, de dialogar con la tradición, de cómo ver la tradición de una manera no abstracta, sino de cómo los movimientos filosóficos también dialogan y son reacciones de las distintas tradiciones y de los distintos prejuicios que van articulando. Entonces, el concepto de autoridad, el concepto de tradición, el concepto de prejuicio, digamos, funcionan o sirven para mostrar no solamente, digamos, y ahí es muy hegeliano cómo se va construyendo el concepto, ¿no? Dialécticamente, histórica, de manera histórico-dialéctica, diría Hegel, ¿no? O sea, cómo el concepto, digamos, se va modificando, se va adecuando o se va constituyendo a partir de ese intercambio de revisión de tradiciones. Lo que pasa es que lo que hace Gadamer de genial es que lo hace no lo hace de manera abstracta, especulativa como lo hace Hegel, sino que lo hace de una manera mucho más histórico-concreta, y ahí sí está el aporte de la hermenéutica.
como tradición también interpretativa, o sea, como tradición metodológica, ¿no? Tratar, digamos, de pensar el concepto de una manera histórica. Inclusive cuando habla de Heidegger y el concepto de la metafísica, digamos, ¿no? Cómo ese trabajo, digamos, de revisión de la tradición es lo que pone en juego. Y piensen también en el siglo XIX, piensen en Marx y en la revisión de la historia de la crítica de la economía política. O sea, cómo hay una revisión de la tradición. En el ejercicio de la crítica de la economía política, Marx, para los que no saben, pero Marx escribió el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3 del Capital, que serían como los tomos más conceptuales. Todo eso tenía un borrador, un par de borradores, pero un borrador central que eran los famosos Grundrisse. Pero también había un cuarto tomo que dejó prácticamente escrito, o sea, se puede leer perfectamente, digamos, que se llama Historia Crítica de la Plusvalía, que son 3 volúmenes más, que es una historia de la economía política. Que es una historia de la economía política. O inclusive si ustedes ven la primera versión del Capital, digamos, que se llama Contribución a la Crítica de la Economía Política, en ese texto, en el primer capítulo de ese texto, que es sobre el estudio de la mercancía, Marx empieza el estudio de la mercancía en Aristóteles, ¿no? Entonces es muy del siglo XIX. O piensen en la genealogía de la moral de Nietzsche, ¿no? Es decir, cómo pensar la concreción de la historicidad de los conceptos, el diálogo con la tradición. Entonces ahí es muy interesante, ¿no? Ese ejercicio. Muy del siglo XIX y que Gadamer recupera en medio de un clima. Lo interesante de Gadamer es que Gadamer escribe en un momento, digamos, de auge terrible del positivismo o de la filosofía analítica, inclusive inclusive en Europa. Inclusive en Europa y en el pensamiento histórico. Ahora no tengo el programa, pero Raymond Aron, por ejemplo, sin ser un analítico, digamos, propiamente, pero está influenciado por ese escepticismo frente al conocimiento histórico. O, por ejemplo, digamos, del cual Hempel y todo ya estuvimos hablando. En ese contexto, inclusive en el contexto alemán propiamente dicho, en la década del 60, se va a rearticular de vuelta la discusión de explicación-comprensión en el famoso, digamos, la famosa discusión entre que Adorno hace contra los seguidores de Popper, pero en ese contexto, digamos, el mismo pensamiento frankfurtiano, por ejemplo, el mismo pensamiento marxista, había girado hacia un concepto de una comprensión, pero empíricamente situada. Ya la tradición especulativa hermenéutica y la idea de la historia, el valor de la historia como comprensión, había quedado bastante marginal, o el aporte que podía hacer la historicidad a la comprensión. Entonces, en ese sentido, el aporte de Gadamer, siendo un pensador conservador políticamente, digamos, más del conservadurismo político, pero comparado con otras tradiciones, pero sin embargo es un gran aporte en términos, digamos, de la reivindicación, digamos, de un ejercicio de la comprensión y de la apertura que significa situarse en el plano de la comprensión. Bueno, estamos con los tradición y prejuicios. Bien, no sé si alguien tiene notado de por qué la comprensión de Gadamer excede la disputa metodológica. Pero no sé si alguien... A ver. No sé si alguien tiene esa pregunta. Yo ya no llegué hasta esa parte.